Buenas tardes, profesor y público en general. Somos de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales del 5ISC21. Les vamos a explicar acerca de la creación de la base de datos de bufete de abogados. Estamos conformados por su servidor Arrieta González Esmeralda Imelda y Miguel Granja Carolina. Bueno, empezamos. Primero que nada, vamos a explicarles en qué va a consistir nuestro bufete de abogados. A continuación les diremos acerca de la entidad-relación. Primero les voy a explicar acerca de la entidad más fuerte de la entidad-relación y es el cliente. Dentro de la problemática nos está hablando de que quiere saber el cliente cuál es el nombre del cliente, el apellido paterno y el apellido materno. En este caso, es recomendable que se ponga por separado nombres, apellido paterno y apellido materno, ya que si en dado caso de que se ponga todo junto como nombre completo, lo que va a pasar es que puede llenarse mucho almacenamiento dentro de esa entidad y puede generar la base de datos, hacerlo de mala forma. Entonces, en este caso, es mejor utilizar nombres, apellido paterno y apellido materno para que el almacenamiento sea más eficiente y tenga menos almacenamiento. Después tenemos la RFC. La RFC, estamos hablando de ya sea si en este caso va a ser el CURP, va a ser al finalizar la parte de su año de nacimiento, terminando, y ya después de eso sus 2 dígitos. Y después de eso sigue lo de la CURP, que es todo nuestra CURP, es lo de la parte de nuestro nombre, luego nuestro apellido paterno, apellido materno, nombres, y nuestra fecha de nacimiento, y además de lo que sigue, que es nuestra entidad de nacimiento, nuestro género y además de nuestra clave homoclave. Y dentro de cliente tenemos el ID cliente, que es lo más importante, que es la llave primaria. En este caso, siempre es importante poner la llave primaria, ya que eso nos va a beneficiar que los datos no sean duplicados, ya que si en dado caso de que no lo pongamos, lo que va a pasar es que no va a tener redundancia y va a fallar nuestra base de datos. Por eso es necesario que se ponga el ID cliente como llave principal, y también tanto las demás entidades, y tanto RFC como CURP también deben ser únicos, ya que el RFC nunca tampoco puede duplicarse, además de la CURP. Ahora bien, seguimos con medio de contacto. En esta parte de aquí, dentro de nuestro problema también de nuestro grupo de abogados, está hablando que el cliente quiere saber cuál es el medio de contacto que tiene el cliente, tan siquiera nada más un medio de contacto. En este caso, lo que vamos a hacer es lo mismo que dijimos anteriormente. Vamos a poner su llave primaria, que es ID medio, y la descripción, que en este caso va a ser, ya sea si es Facebook, contacto, que es el teléfono, y la parte de correo. Y para saber eso tenemos que hacer otra entidad que se llame tipo de contacto para poder pues utilizar esa descripción. Para entenderle mejor, primero vamos a decir primero lo de la parte de ID cliente y ID tipo de contacto. En ID cliente estamos hablando que es una llave foránea. En este caso es la relación entre 2 entidades. Entonces, el cliente y medio de contacto quedó el cliente en medio de contacto, ya que la cardinalidad se quedó de muchos a 1, ya que un cliente puede tener
medio de contacto, varios medios de contacto, y un medio de contacto puede tener nada más lo puede tener un cliente, no lo puede tener varios clientes. Entonces, en este caso, como mucho se quedó en la parte de medio de contacto, cliente se va a quedar dentro de medio de contacto. Igual pasa en tipo de contacto. En tipo de contacto tenemos dos atributos. Uno que es el ID tipo de contacto, que es la llave principal, y la parte de descripción, que es la llave única, que ahí en este caso, como dije anteriormente, no se puede repetir. Y su relación es que utiliza, el medio de contacto utiliza un tipo de contacto. En este caso, su cardinalidad es de muchos a uno y se va a quedar dentro de medio de contacto el tipo de contacto, su ID. Entonces, ¿por qué? Porque la cardinalidad se lee de la siguiente forma. Un tipo de contacto puede tener varios medios de contacto, mientras que un medio de contacto solo puede tener un tipo de contacto, no puede tener más. Por esa razón, la cardinalidad se queda de muchos a uno dentro de medio de contacto, poner el ID tipo contacto. Ahora seguimos con parte de demandado. Como se observa, tanto en la parte de medio de contacto como demandado, se pudo observar que está más detallado en la parte de que está más negro y más colorido, ya que en este caso estamos hablando que es una entidad débil. ¿A qué nos estamos refiriendo débil? De que cuando es una entidad débil, esa entidad siempre tiene llaves foráneas, siempre debe de depender de llaves foráneas. Si no las tiene, estamos hablando de una entidad fuerte, y ahorita estamos hablando de una entidad débil. En este caso, aquí en esta parte de la entidad demandado, estamos hablando del ID demandado, que es su identificador, que es primario, la dirección, y el ID tipo demandado, que en esta parte es foráneo. ¿Por qué? Porque su cardinalidad de asunto en la parte de tipo demandado a demandado, su cardinalidad es de muchos a uno. ¿Por qué? Porque se lee de la siguiente forma. Un tipo de demandado puede tener varios demandados, pero un demandado solo puede tener un tipo de demandado. En este caso, por esa razón, la cardinalidad queda de muchos a uno por parte de demandado, y el tipo de demandado se queda dentro de demandado. Por esa razón es foránea, y por eso es una entidad débil. En dirección, ahí vamos a requerir tan solo la calle y el lote. Y ya más adelante tenemos la parte de moral y la parte física, ya que en este caso, en tipo de demandado, vamos a poner que ya sea si es una persona física o moral. En dado caso de que sea una persona física, nos vamos a meter dentro de física. Su cardinalidad es de 1 a muchos, va a estar por parte de física, su cardinalidad de muchos, y entonces demandado se va a quedar dentro de física como llave foránea. Tenemos los otros atributos que en la problemática dice que dentro de eso, si en dado caso que sea física, necesita el nombre completo de esa persona. Es decir, el nombre, como dijimos actualmente, que es necesario que mejor se ponga nombres, apellido paterno y apellido materno, que poner el nombre completo. Y tenemos, como siempre, la llave principal. Y eso nunca se debe repetir, para saber decir claramente que tenemos que tener nuestro identificador con el número, pues, que vamos a poner dentro de la base de datos. Ahora vamos con la parte moral. En la parte moral estamos hablando de que su cardinalidad es de 1 a muchos dentro de moral. Igualmente, el demandado, su identificador, se va a quedar dentro de moral.
¿Por qué? Porque un demandado puede tener, pues, puede estar en la parte moral, en varias personas ahí puede estar en moral, pero una persona, por parte moral, solo puede estar compuesto por el demandado, no puede estar en otro lado. Por esa razón, está ahí demandado dentro de moral. Y aquí en este caso, si en dado caso de que es un tipo moral, lo que va a requerir es la descripción, que se puede decir que es el nombre de la empresa que usualmente saben todas las personas. Por decir un ejemplo, Burger King, así lo llaman lo conocen las personas. Y en este caso la razón social es su nombre oficial, cómo oficialmente se nombra esa empresa. Ahora tenemos la parte de estado asunto. En la parte de estado asunto, en este caso, primero antes de que tengamos estado asunto, tenemos que también que generar la parte de asunto. En la parte de asunto, como observamos, es una entidad débil, pero esta está muy débil, muy débil, es la más débil de todas, ya que tiene muchas llaves foráneas, y si se dan cuenta, hay muchas relaciones, y en este caso yo voy a explicar acerca de la parte de asunto a estado asunto. En este caso, el estado asunto, hay dos atributos. Uno que es la llave primaria, que es estado asunto, y la descripción. La descripción, como actualmente les dije, algunas tienen como llave única. En este caso es llave única. El estado asunto puede ser archivado, transferido, y en este caso puede haber más estados de asunto, pero no se puede repetir, ya que va a ser único, y si se repite, lo que va a pasar es que la base de datos va a generar un error, y por eso es necesario poner único. Y en este caso, cliente, en la parte de cliente, con asunto, se quedó la cardinalidad de uno a muchos. Y entonces en este caso, el cliente se quedó en la parte asunto, ya que se lee de la siguiente forma. Un cliente puede tener varios asuntos, pero un asunto solo lo puede tener un cliente. En este caso, la cardinalidad de uno a muchos se queda en la parte de asunto, y el identificador de cliente va a quedar en la parte de asunto. Ahora, a continuación, mi compañera les va a explicar la parte que sigue de la entidad relación. Yo explicaré la parte de asunto con relación a periodo. En periodo tenemos la relación que primero observamos sus atributos. Tiene identificador de periodo, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Eso nos va esta llave primaria la vamos a introducir en la parte de la entidad de asunto. Su relación queda de esta manera. Un asunto puede tener un periodo, pero un periodo puede tener varios asuntos. Igual en asunto tenemos lo que es el abogado. En la parte de abogado vamos a considerar los siguientes atributos, que es su identificador, el nombre del abogado, el apellido del abogado, el grado máximo del abogado, su RFC y su cédula. Estos dos van a quedar como atributos únicos, no se deben de repetir en ningún registro. Asimismo, como se puede observar más abajito,
está el grado máximo. El grado máximo del abogado incluyen los siguientes atributos, que es ID atributo, que es ID grado máximo, y la descripción. En la descripción podemos considerar que el abogado puede tener un diplomado. En ese caso, la forma de relación queda de la siguiente manera. Un asunto lo puede tener, un abogado, disculpen, puede tener un grado máximo, pero un grado máximo, en este caso cuando estábamos hablando de un doctorado, puede tener varios abogados. Esta llave primaria de grado máximo la metemos en abogado. Al igual, abogado necesita un asesor. El asesor tiene que estar relacionado de regreso al abogado. Esto quiere decir que es un ciclo. Para ello no ocupamos otra entidad que fuera asesor, sino que el mismo abogado, otros mismos abogados lo asesoran. En este caso, incluimos llaves foráneas, pero que tuvieran relación al abogado. En este caso, sus atributos son asesorado, asesor, el tipo de asunto que maneja el abogado y la fecha y hora en que fue asesorado el abogado. Este tiene relación con el tipo de asunto. El tipo de asunto que maneja el abogado tiene los siguientes atributos. Es tipo de asunto y la descripción del asunto. La descripción debe de ser único, no se debe de repetir. Al igualmente, abogado tiene preferencias por asuntos. Puede tener varias preferencias. En preferencia tenemos la siguiente relación, que muchos abogados pueden tener diferentes, un tipo de asunto, pero varios tipos de asuntos los pueden manejar un abogado. En prefiere tenemos los siguientes atributos, es tipo de asunto y el abogado. El asunto está relacionado con el tipo de asunto está relacionado con el asesor de la siguiente manera. Es de muchos a muchos. Por esa razón se creó una entidad que se llama asesor. Del siguiente lado tenemos a las personas involucradas en el asunto. De las personas involucradas queremos conocer su identificador, el nombre, el apellido paterno y materno. Este va a tener relación con audiencia y audiencia va a tener relación con asunto. La relación va a quedar de la siguiente manera. La persona participa en una audiencia. Para esto se crea otra entidad que va a tener las siguientes llaves foráneas, que es el identificador de la audiencia y la persona que participa. En la audiencia tenemos los siguientes atributos, que es el identificador, el expediente, la oficina, la fecha, la hora y la resolución. Nos quiere decir que una audiencia puede tener varias personas involucradas o una persona involucrada puede estar en varias audiencias. Por esta razón se creó la entidad participa. Al igualmente podemos notar que en la parte de audiencia tiene oficina. Oficina quiere decir el lugar en donde se realizó la audiencia. Por eso colocamos una relación que se llama ubica a oficina. Oficina tiene los siguientes atributos, que es ID oficina y descripción. La descripción va a ser único, no se pueden repetir los nombres. La relación queda de la siguiente manera. Una oficina puede tener varias audiencias y una audiencia puede estar en una oficina. Ahora vamos a relacionar audiencia con asunto. Como podemos notar, el asunto es la entidad más débil, ya que contiene todas las llaves foráneas. Para poderla relacionar con audiencia,
tenemos que conocer la cardinalidad, que el asunto puede tener una audiencia y una audiencia puede tener un asunto. De esta manera, el identificador de los asuntos se va a audiencia como identificador expediente. En este caso, quien va a contener las llaves, todas las llaves foráneas va a ser asunto, pero quien va a llamar asunto va a ser audiencia. En audiencia, nuevamente nombro los atributos, es su identificador, el identificador del asunto, la oficina, la fecha y la hora y la resolución del caso. Y bueno, eso sería parte de la entidad relación. En este caso, como dije anteriormente, va a haber tanto llave como entidades fuertes como débiles. Y nos damos cuenta que cliente es la entidad más fuerte y asunto es la entidad más débil. Y cuando es de muchos, en este caso es de muchos, siempre debe de, en vez de que sea una relación, se convertirá en una entidad, como anteriormente lo explicó mi compañera. Y eso sería parte de nuestra entidad relación.